Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 16 de mayo. Hoy en Primer Click, el rally de las acciones estadounidenses continúa, el dólar se sigue debilitando, Donald Trump cierra su gira por el Golfo Pérsico y en nuestro especial semanal, Mauricio Cañas de BTG Pactual nos da su visión de los mercados. La última sesión de la semana comienza con algo de debilidad en los índices. Tenemos un inicio de jornada con Europa, con los futuros de Wall Street operando al alza. Sin embargo, los avances son moderados y les costó sacudirse de las pérdidas que vimos en la sesión en Asia. Hubo falta de una dirección clara hasta hace muy pocos minutos, pero a esta hora vemos alzas de entre 0,2, 0,3, 0,4% en los principales índices. Hay la sensación de que el rally con que comenzamos la semana, una vez que se anunciara ese acuerdo temporal entre Estados Unidos y China que permitió reducir los aranceles, hay la sensación de que ese rally ha perdido fuerza en los últimos días. Y el mejor ejemplo de eso ha sido el dólar, porque la divisa estadounidense comenzó con una fuerte alza en la semana, la llevó a su mayor nivel en lo que va del año. Sin embargo, en los últimos días se ha ido debilitando y se alista a esta hora a su tercera sesión consecutiva a la baja. Y es que si bien el acuerdo que llevó a que se reduzcan los aranceles entre Estados Unidos y China desde esos niveles de 145, 120%, que eran considerados prácticamente un embargo económico entre las dos economías más grandes del mundo, si bien ese acuerdo generó optimismo, ha reducido las probabilidades de recesión, según la mayoría de analistas. Hay todavía dudas respecto a qué va a pasar finalmente con la economía estadounidense y eso tiene que ver con la incertidumbre en torno a el nivel final que van a tener las tarifas una vez que termine este periodo de 90 días que se vence el 2 de julio, en que Estados Unidos busca negociar acuerdos comerciales con otros países. Vemos ya que las tarifas, los aranceles comienzan a afectar a la economía estadounidense. Las ventas de retail crecieron apenas 0,1% en abril, después de haber marcado un avance de 1,7% el mes pasado. Todavía las señales son mixtas a otros índices que están generando optimismo. Por ejemplo, no hay todavía un traslado inflacionario fuerte. Esta semana tuvimos las cifras de inflación de abril, aumentó menos de lo previsto, todavía hay más o menos buenas cifras en el mercado laboral. Sin embargo, hay la alerta de que esto puede cambiar pronto. Walmart, el principal retailer de Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo, si acaso no el más grande, advirtió que va a comenzar a ajustar sus precios desde este mes. Y con ello se espera que le sigan otros retailers en Estados Unidos. Es decir, se está previendo ya que las presiones inflacionarias aumenten hacia junio, julio, poniendo más dificultades a la Reserva Federal. Sin embargo, dada la debilidad de otros índices, la desaceleración económica que se espera se vaya agravando en los próximos meses, ya producto de estos aranceles, está generando la idea de que la Reserva Federal sí va a avanzar con 2, 3 recortes de tasas de interés este año. A propósito de esto, hay que tener en cuenta el mensaje que entregó ayer Jerome Powell, presidente de la Fed. Lo hizo frente a una serie de académicos, investigadores. Él advirtió que van a revisar, lo hacen cada 5 años, pero están revisando el marco de acción, marco en el que definen su política monetaria, enfrentar la inflación, enfrentar las debilidades del mercado laboral. Powell advirtió que estamos entrando a un escenario donde la inflación va a ser mucho más volátil, donde vamos a tener esos picos inflacionarios para luego ver bajas, y eso complica definitivamente el escenario para los banqueros centrales. Por ejemplo, Rafael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, cree que va a haber solo espacio para un recorte de tasas de interés este año, debido precisamente a esas presiones inflacionarias. Esta es una discusión que continúa y la vamos a abordar con nuestro invitado de esta semana, pero antes quiero comentar lo que está capturando los titulares esta mañana y es el cierre de la gira de... La última parada fue Abu Dhabi y la tónica fue más o menos la misma que hemos visto toda esta semana. Halagos,
anuncios de multimillonarias inversiones y Trump declara que esta ha sido una gira exitosa. Asegura que van a llegar billones de inversiones a Estados Unidos producto de sus acciones, producto de sus acuerdos. Por ahora, lo que se ha conseguido son promesas o contratos para Boeing y para Nvidia y AMD, es decir, aviones y tecnología. Hay preocupación en Estados Unidos por este repentino acercamiento con los países de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y la disposición de facilitar que tengan acceso a chips de alta tecnología. Se cree que podría significar una competencia en inteligencia artificial en el futuro y es una postura contraria, totalmente contraria a la que tiene la administración estadounidense. No solo Trump, también la tuvo Biden respecto a China, tratando de bloquear su acceso a los mismos semiconductores. A nivel geopolítico, la gira ha fortalecido la alianza de Trump con los países mencionados y quizás el principal resultado ha sido el aparente aislamiento de Israel. Ha sido un observador de esta gira y hoy Trump hizo una observación importante al mencionar que tienen que resolver pronto lo que está sucediendo en Gaza. Habló de la crisis humanitaria, no culpó a Israel, pero sí se refirió a cosas terribles que están pasando en Gaza y que tienen que ver con el bloqueo de la ayuda humanitaria. Habló de niños muriendo de hambre y esta es una acción de la cual se está acusando a Israel. Así que llama la atención esta crítica velada que hace Trump a uno de sus aliados hasta ahora, Benjamin Netanyahu. Volvamos a los titulares económicos y Japón captura algunos de ellos porque reportó la primera contracción de su economía en un año. La economía japonesa se contrajo 0,2% trimestral en el primer trimestre, una caída de 0,7% anual e interrumpió 3 trimestres consecutivos de alzas. Hay un efecto de incertidumbre, hay un efecto de la guerra comercial, de la política arancelaria de la Casa Blanca, pero al igual que con otros países, otros casos, se cree que esta desaceleración, esta contracción de la economía japonesa es pasajera, no va a ser muy profunda y podríamos ver un repunte una vez se solucionen esas fuentes de incertidumbre. Y este es el paso ideal para invitarlos a nuestra entrevista de esta semana, porque al igual que con el caso de Japón, nuestro invitado afirma que de producirse una recesión en Estados Unidos sería una corrección técnica, es decir, 2 trimestres consecutivos de contracción de la economía, pero moderada, ligera. Es solo una de las visiones que comparte con nosotros Mauricio Cañas, es jefe estratega de BTG Pactual Wealth Management Chile. Y Mauricio estuvo con nosotros hace 2 meses en medio de esa ola de incertidumbre, volatilidad que estaba golpeando los mercados y me interesaba mucho conocer cómo ha cambiado su visión, su análisis respecto a la economía y al mercado una vez que hemos visto pasar el Día de la Liberación, el anuncio de esas tarifas, la pausa tarifaria y también el acuerdo ahora entre Estados Unidos y China. No quiero alargarme más, quiero dejarlos con nuestra conversación. Los invito a que la escuchen hasta el final porque el análisis de Mauricio es definitivamente muy interesante. Como te decía fuera de cámaras, me di cuenta que conversamos exactamente hace 2 meses y eso fue antes del famoso Día de la Liberación, antes de que entráramos a toda esta no sé si llamarle incertidumbre solamente, sino vorágine arancelaria. Quería comenzar por saber cómo ves tú la evolución de los mercados desde entonces, porque llegamos a ese de la liberación con mucho nerviosismo y lo que siguió después fueron caídas, pero ahora tenemos al S&P 500 recuperado. ¿Cómo has visto tú la evolución de los mercados? Mira, tú lo dices, 2 meses que una vorágine, el tiempo es relativo y han sido 2 meses que en verdad se sienten como 2 semanas, sobre todo si uno lo condiciona a la evolución de los mercados. Para ordenar un poco la conversación, como siempre hay en precios escenarios probables y previo al día de la liberación, si nos remontamos hace 2 meses, el mercado no tenía full incorporado la agresividad de las medidas y anuncios que iba a comunicar la administración de Donald Trump en términos de los aranceles, ¿cierto? Entonces, la reacción del mercado accionario, con una caída estrepitosa, sobre todo los índices ligados a Estados Unidos, a nosotros nos pareció justificada.
Obviamente sí estaba en el programa de gobierno, sí estaba en la retórica comunicacional, en la campaña, defender, al menos del punto de vista de ellos, la manufactura, las empresas en Estados Unidos y como herramienta quizás miope, poner esas barreras era la solución de corto plazo, pero que finalmente destruye valor. Lo que sí creo que sorprende adicionalmente al mercado, pero no solamente a los que estamos participando, ya sea comprando, vendiendo, recomendando instrumentos financieros, creo que también sorprendió a la misma administración de Trump el comportamiento del dólar y adicionalmente de la deuda que transa en Estados Unidos. Se dio en algún momento, a principios de abril, lo que uno llama correlación con movimiento, que es bastante nocivo. Un dólar depreciándose, una bolsa cayendo y los bonos del tesoro subiendo en tasa, por lo tanto perdiendo valor. Entonces, de la mirada de un inversionista extranjero, pensemos nosotros invirtiendo en Estados Unidos, la AFP, invirtiendo en Estados Unidos o cualquier inversionista extranjero, teniendo ahorros o inversión directa financiera en Estados Unidos, no había protección. Caían las acciones, caían los bonos históricamente uno esperaría que el dólar se aprecie y que eso compense al menos parcialmente la pérdida que tienen los instrumentos financieros. Entonces, yo creo que ahí, en ese momento en particular, la administración y los asesores de Trump levantan la voz de alerta y será parte o no de su plan original. Ofrecen tener estos 90 días de, comillas, tregua y también darle una calma a los mercados. ¿Y pondrías en esa estrategia también, no estrategia, pero en esa respuesta ante el nerviosismo de los mercados, lo que se ha leído como una cesión de Trump a las demandas de China, esta flexibilidad de la Casa Blanca? ¿Cómo lees en ese contexto el acuerdo que se anunció con China? A ver, es una evaluación bien interesante que probablemente no la van a poder zanjar en el corto plazo. Los libros de historia nos dirán quién terminó Ujú. ganando esta pelea, ¿cierto? La prensa en Estados Unidos lo denomina el chicken game, ¿ya? Haciendo referencia, no sé, a las películas de los años 50, las carreras de auto, quién era el primero en una recta en bajarse del auto y evitar el precipicio. Y en este corto plazo, la misma prensa ha dicho que Trump ha sido el que concede, el que finalmente da el primer paso para desescalar. Y en ese round inicial, probablemente China aparece como un ganador en relación a Estados Unidos. Pero nosotros no sabemos cuál es la estrategia verdadera de Trump. Quizás era pasar de 0 a 10 con algunos países, por ejemplo, o eventualmente pasar del 30 y algo al 40 y tanto con China, ¿ya? Y no efectivamente llegar al 140. Si esa es su estrategia, Trump se va a auto denominar como ganador. Pero mirándolo desde afuera, yo creo que ambas partes reconocen que tener aranceles sobre el 100% es simbólico y prácticamente decretar el término del comercio bilateral, al menos en los bienes, ¿cierto? No es factible poder convivir con un país teniendo que recargar en un 140% los precios, sobre todo cuando uno va a lo que se denomina más menudeo, eh, artículos que son de primera necesidad, de bajo valor. Claramente eso restringe a la demanda y congela la actividad económica. Yo creo que ahí también fue clave las reuniones que tuvo Trump con diferentes ejecutivos de empresas de retail, donde le manifestaron de forma bien abierta y sincera que no veían un espacio muy prolongado para mantener los precios bajos, comerse parte del margen y en algún momento iban a tener que traspasar el precio al consumidor y la demanda cae y los estantes, como dicen ellos, se iban a quedar prácticamente vacíos. Entonces, si tú me tienes que forzar a una respuesta, si es parte de la estrategia de Trump o él tuvo que conceder, dado el impacto que podía tener en el corto plazo, yo me arriesgo más por la segunda. Creo que fue un tejo pasado que tuvo un impacto mucho mayor al que esperaba la administración de Trump, tanto en los mercados como en las advertencias que hicieron los ejecutivos de empresa. Y parece razonable, al final acá se tienen que sentar a negociar. No olvidemos que así como Estados Unidos le compra eh, buena parte de la manufactura de bienes a China,
el resto del mundo le compra buena parte de los servicios a Estados Unidos. Ejemplo, nosotros usamos como sistema operativo Microsoft Windows, perdón, y como herramientas de Sí. trabajo probablemente Office. Esa es una exportación de servicio y eso no lo está midiendo la balanza la administración de Trump. No, los servicios quedan fuera. Y a propósito de lo que tú decías de los retailers, bueno, esta conversación se produce jueves 15 de mayo, acaba Walmart de publicar resultados y acaba de decir, no vamos a poder aguantar tanto y vamos a comenzar a traspasar precios a partir de mayo. Seguramente va a ser un alza menor que la que hubiese pasado si los aranceles se mantenían en 145%. Pero, ¿cómo cambia ese acuerdo con China o esta negociación para ti el escenario como analista? O sea, cuando tú recibiste este acuerdo, ¿cuánto modificaste, por ejemplo, los riesgos que ves de recesión o no, el impacto económico o no? Buena pregunta, que, bueno, si las condiciones cambian, la opinión también puede cambiar, ¿cierto? Refiriéndome a un quote, a una frase de un célebre economista. Retrocedo 2 meses atrás, tuvimos esta conversación, te manifestaba que nuestro escenario base era de que no iba a haber recesión en Estados Unidos este Exactamente. 2025, o al menos no una recesión profunda y prolongada. Correcciones técnicas pueden haber. Pasó el 2022, tuvimos 2 trimestres de caída consecutiva en el PIB, pero no se declaró o decretó una recesión. Sin embargo, uno no puede ser ciego o miope y mirar lo que está pasando en el mercado. Los indicadores conversamos en tiempo real que nos permiten quizás adelantar cómo viene la actividad económica. Y en ese entonces estábamos situando la probabilidad de recesión en torno a 30-40%. El mercado llegó a elevarla en algún momento estimaciones hasta el 70% cuando se decretaron estos aranceles universales. Y si vamos al mercado, esto ha ido bajando y en el margen está entre 40-60% si uno mira estimaciones de economistas o casas de apuestas. Nuestro escenario base, justo que pasaron 2 meses, efectivamente nosotros sí elevamos la probabilidad de recesión, pero seguimos descartándola como escenario base. De nuevo, si voy atrás y refresco cuál era nuestra visión, vemos una disociación muy marcada entre los datos duros y los datos blandos, entre las Mm. encuestas y las expectativas que tienen los gerentes o diferentes agentes económicos sobre el futuro inmediato de la economía en Estados Unidos versus lo que vemos en los datos reales y concretos día a día, semana a semana. Es más, esta divergencia entre la data dura o la data real y las expectativas o los datos soft está alcanzando su mayor nivel desde el año 2016 al año 2017. Si uno va al manual de inversión y miramos desde el año 1950 a la fecha, cada vez que hemos tenido esta divergencia de pesimismo extremo en la data blanda versus una economía que sigue creciendo en torno al 1 o 2%, y luego vamos a hablar de la data real, si es que no se produce una recesión, el rendimiento de la bolsa en Estados Unidos los próximos 12 meses es muy bueno. En promedio 17 a 20% versus una bolsa que anualmente renta aproximadamente 11%. Entonces, de nuevo, si vamos al manual básico de inversión y nosotros manifestamos o sostenemos que no hay recesión, deberíamos esperar un buen rendimiento de la bolsa americana. ¿Cuál es el gran pero en esta ventana en particular? Es que la bolsa no está barata, sigue transando con múltiplos relativamente elevados. El mercado sigue estando muy sobreponderado activos en Estados Unidos y está buscando de a poco diversificación. Entonces, me cuesta proyectar que retornos históricos en este cuadrante de divergencia en datos versus percepción se repita. Sin embargo, creemos que todavía queda espacio potencialmente para un 8 o 9% de rentabilidad para la bolsa americana, pero probablemente una mayor potencial de rentabilidad para las bolsas fuera de Estados Unidos. ¿Dirías que entonces uno de los cambios estructurales que se ha producido es que una vez que los inversionistas se dieron cuenta del riesgo de estar excesivamente concentrados en activos estadounidenses y comenzaron a diversificar, se dieron cuenta que era algo que tenían que continuar haciendo, que era algo que hacía sentido, de forma más permanente, no solo en esta pasada? Es difícil de forma tan prematura anticipar cambios de tendencia que son estructurales, que se forman y prevalecen por más de 10 años.
Me refiero a cuál es el centro de negocios que está atrayendo la mayor cantidad de capitales financieros y reales. Hemos visto en la década de los 90, por ejemplo, la primera parte, Europa, tuvo un muy buen desempeño. La segunda parte de los 90, Estados Unidos, el auge de Internet llevó mucha inversión a Estados Unidos. En los 2000 fue el boom de los mercados emergentes. Si recuerdas, los commodities subiendo con fuerza, Latinoamérica con buen crecimiento, buen rendimiento, China también empujando eso. Tuvimos un periodo que yo lo puedo denominar como gris, una etapa negra, donde no había claridad dónde alocar los capitales financieros y reales. Luego de la crisis subprime en Estados Unidos, llegó el 2012, la crisis de deuda en Europa. Pero sí este ciclo de, donde América o Estados Unidos le gana todo, ya lleva prácticamente 10 años. ¿Qué es lo que va a primar de aquí a los próximos 10 años? Es difícil jugársela. Si yo Interesante. separo la concentración gruesa de riqueza, de formación de capital y de flujo financiero, me cuesta creer que Estados Unidos pierda ese lugar en los próximos 5 años. Me cuesta pensar que el dólar siga siendo la moneda de reserva a nivel internacional. Me cuesta pensar que Silicon Valley siga siendo el epicentro de la formación de empresas de tecnología y unicornios. Pero sí hay datos concretos que uno puede mirar. Y disculpa que me alargue en este sentido, pero ha sido un tema que se está debatiendo con fuerza y obviamente no hay claridad y hay que explicarlo con una doble bajada. En los últimos 5 años, el flujo de portafolio, o sea, los dólares o monedas que llegaban fuera de Estados Unidos a comprar bonos americanos, ya sea de empresa o de gobierno, y también acciones americanas, si históricamente eran aproximadamente entre 20.000 a 30.000 millones de dólares trimestrales, eso se incrementó a un ritmo de 45.000 millones de dólares trimestrales. Yo creo que eso va a tender a bajar, pero va a seguir llegando inversión financiera a Estados Unidos. Y no nos olvidemos que buena parte del ahorro de los americanos está invertido en la bolsa y eso estructuralmente se mantiene muy elevado. No depende tanto del resto del mundo para poder tener un mercado vibrante. Sin embargo, la contracara de este movimiento es que si ya no tenemos una llegada de flujo financiero a Estados Unidos en torno a los 40.000, 50.000 millones y parte de ese flujo se empieza a reinvertir en Europa, en Japón, en Latinoamérica, considerando que sus mercados de capitales son bastante menores en relación al de Estados Unidos, es suficiente para que tengamos una proyección de retornos más auspiciosas para Europa, para Inglaterra, para Mm, Latinoamérica, para Japón, entiendo. en relación a lo que hemos visto en los últimos 10 años. Ese efecto marginal es importante para el resto del mundo y no le hace tanto daño a Estados Unidos. No, entonces, si bien es cierto, es difícil, como tú dices, de cuál va a ser el principal mercado o el principal actor o destino en los próximos 10 años, sí podemos hablar, lo estás planteando así, de que una tendencia en los próximos 10 años va a ser una mayor diversificación. Sin duda. De hecho, rectifico por si no fue claro. Nunca es fácil adelantarse cuál va a ser el centro de gravedad en cuanto a inversiones, tanto reales como financieras. Yo sostengo que va a seguir siendo Estados Unidos. Hasta ahora no tengo duda de eso. Lo que es difícil es saber cuánto de ese empuje, de esa velocidad de atracción de capital se va a ir desviando al resto del mundo. Sin embargo, va a seguir siendo Estados Unidos, a mi juicio, el principal polo de atracción de inversión a nivel global. Pero efectivamente, yo creo que va a haber una diversificación al resto del mundo. Y aquí hay que agregar una variable adicional. Realmente, tras una economía como la americana, crece más que sus pares de mercados desarrollados, Europa, Japón, por ejemplo, mientras tenga un marco institucional, y ese es el gran signo de interrogación para los próximos 3 años, ¿cierto? La inversión, sobre todo la inversión real, necesita crecimiento, idealmente tasas de interés que sean razonables para financiar proyectos de inversión, pero obviamente necesitan tener un alto grado de certeza de cuánto voy a pagar en impuestos, si voy a tener algún riesgo de expropiación, si es que me van a poner una limitante de cuota de mercado, o si efectivamente voy a ser sujeto de una práctica de división de negocio por algún organismo de antimonopolio. Si esas pilares o esos componentes que finalmente terminan haciendo destacar un polo de inversión sobre otro, como ha sido Estados Unidos en los últimos 10 años, se ve más frágil o más debilitado, creo que la inversión real, ojo, los flujos de inversión real, empresas, no tanto los flujos de portafolio, se van a ver mermados en Estados Unidos.
Y terminando la respuesta, el dólar. El dólar se ha apreciado de forma consistente y bien, digamos, exagerada en términos históricos en relación al resto del mundo, tanto contra las monedas desarrolladas como emergentes, pero no porque sí, sino porque están los fundamentos que acabo de mencionar, que han hecho a Estados Unidos un polo de atracción de inversiones que finalmente terminan apreciando su moneda. Si es que el crecimiento, el diferencial de crecimiento, por ejemplo, con Europa, Europa está empezando ya a alimentar la formación de un impulso por el lado fiscal que podría llevar a tener entre 0,2 y 0,5% de crecimiento adicional en los próximos 5 años. Eso ya es suficiente para explicar un euro que se aprecie en el margen como lo ha hecho hasta ahora. Luego, los flujos de portafolio, los flujos financieros. Si la mayoría de los inversionistas están sobreexpuestos a activos americanos, por lo tanto al dólar, pero adicionalmente, en tiempos que son turbulentos, el dólar no funciona como un buffer, como un seguro que me acota las pérdidas, Sí. claramente va a haber mayor hedge contra esa moneda o eventualmente una mayor salida, como hemos visto marginalmente, por ejemplo, los portafolios de inversión institucionales de los japoneses saliendo marginalmente de activos denominados en dólares. Pero tú, bueno, mencionaste los tres pilares y en ese sentido yo creo que quizás por el lado de crecimiento es lo que se ve como más promisorio dentro de eso. Dirías que el mayor riesgo está por la parte institucional. Sí, lo veo más por el lado institucional. Yo, a ver, no estoy dudando de la fortaleza institucional y todos sus componentes que tiene hoy Estados Unidos como país, ¿ya? Sin embargo, sí hay volatilidad a través de los decretos presidenciales, porque en la historia de Estados Unidos hemos tenido ventanas de imposición de leyes, pueden ser leyes orgánicas o leyes corrientes, que finalmente han sido decretadas inconstitucionales, pero tienen que pasar años para que eso finalmente se revierta. Entonces, de largo plazo, yo creo que Estados Unidos sigue teniendo por lejos uno de los mejores pilares y formación en términos de carácter institucional, pero sí los decretos presidenciales muchas veces pueden poner ruido porque una vez que se anuncia algo, se tiene que revisar en los organismos correspondientes, Corte Suprema, o eventualmente se demoran 5 o 10 años, pueden pasar a llevar temporalmente algunas de las separaciones de poderes que están entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y eso sí genera ruido y eventualmente puede traer mayor volatilidad a los mercados. Sin embargo, la historia ha demostrado en Estados Unidos que medidas que son o van en contra de la Constitución terminan revirtiéndose. Tú mencionas los decretos y las órdenes ejecutivas, pero ¿qué pasa con medidas como otras formas de presión? Por ejemplo, Apple lo acaban de criticar públicamente por producir iPhones en India, que Apple se iba a salir de China, iba a concentrarse en India y ahora le dicen, no, pero ¿qué hay de malo en Estados Unidos? Yo quiero que fabriques en Estados Unidos. Ese tipo de cosas que no son órdenes ejecutivas, pero es un gobierno interfiriendo en tus planes de inversión o es el gobierno prefiriendo a cierta empresa, como está haciendo campaña para Boeing, como está haciendo campaña para Nvidia. Ese tipo de cosas no entran también en el debilitamiento institucional. A mí como inversionista, o no sé, a mí como empresario me preocuparía o no. A ver, sin duda, si ese tipo de presiones no va en la línea de maximizar el valor de una compañía, y el valor de una compañía no solamente para sus accionistas, sino que para sus stakeholders, ¿cierto? Trabajadores, clientes, proveedores, comunidad, obviamente sí genera un grado de preocupación. A ver, no nos olvidemos, el discurso en la presidencia de Trump 1 y en la candidatura presidencial de Trump 2 es volver a ser fuerte América nuevamente. Y eso, cuando uno le hace doble clic, es los trabajadores que se denominan blue collar o los Mm. trabajadores que son de cuello blanco, los ejecutivos, pero relacionados a la industria de manufactura. Trump quiere traer de vuelta empleos a Estados Unidos que sean de valor agregado en bienes, no tanto en servicios, porque eso Estados Unidos tiene una dominancia global que es muy difícil de cuestionarla o reemplazarla. Simplemente, cuando uno hace un análisis micro o de abajo hacia arriba, no es factible que la producción que tiene hoy Apple en China o en cualquier parte del mundo fuera de Estados Unidos se pueda traer de forma íntegra a suelo americano. Han salido varios artículos donde tratan de replicar el costo que tendría, por ejemplo, el iPhone 100% fabricado en Estados Unidos. ¿Y por qué no es factible?
porque es muy difícil, si ya comprar un teléfono de esa gama es caro, ¿cierto? Duplicar su precio probablemente va a destruir valor por la compañía, porque por un lado va a ganar por un precio más alto, los márgenes van a estar relativamente estables, pero la cantidad demandada seguramente va a caer con fuerza. Entonces estoy de acuerdo contigo. Ese tipo de presiones que, ojo, Trump no tiene las capacidades ejecutivas para obligar a una empresa a traer producción a Estados Unidos. Lo que sí puede hacer es poner aranceles a las importaciones de sus insumos. Y hemos visto, para bien o para mal, que cada vez que ha tratado de empujar aranceles a la importación de productos que son sofisticados, pero parte de la cadena de producción de empresas como Apple, se da cuenta que el daño que le está haciendo potencialmente a la misma empresa en Estados Unidos termina haciendo concesiones. Entonces yo creo que, volviendo a la conversación inicial, el chicken game, yo creo que aquí es parte Mm. de la estrategia de presionar lo suficiente a una empresa para conseguir logros simbólicos. Por ejemplo, que Apple diga, mira, si tenemos 40 grandes centros de fabricación y 10 centros de distribución a nivel global, los próximos 2 o 3 se van a construir en Texas, en California y Michigan. No va a cambiar la estructura de costos de la compañía de forma estructural, pero sí Trump va a tener la oportunidad de sacarse una foto con Tim Cook en Michigan, Dando la ocuparlo cinta, como una ganancia. inaugurando, Exactamente. claro. Pero tú mencionaste, antes de pasar a ese tema, siguiendo con los aranceles, estamos en un periodo de tregua o de pausa, si le queremos llamar así, para negociar estos acuerdos comerciales. ¿Cuál es el escenario, en ese escenario base que ustedes tienen para la economía de Estados Unidos, cuál es el resultado de esos acuerdos comerciales? ¿Cuál es el escenario que ven en materia arancelaria después de ese 2 de julio que se vencen estos 90 días? Mira, obviamente cuando uno hace un análisis estilo optimización, uno, si pensara que los distintos agentes económicos buscan maximizar producto, crecimiento, empleo, minimizar inflación, el escenario sería no tener aranceles, ¿cierto? Por lo tanto, sería un resultado deseado como lo que se está tratando de configurar en la relación de China con India, donde Estados Unidos logra que India elimine todas las barreras de comercio que tiene con Estados Unidos, siendo una de las economías más proteccionistas a nivel mundial. El problema es que nosotros hemos identificado 3 grupos de países. Los países de la zona, el Friend Zone, que le denominamos los países amigos de Estados Unidos que puede llegar a ese tipo de acuerdos. Reino Unido, Australia, India, por nombrar un par, ya Japón eventualmente. Después está la zona neutra, donde efectivamente hay, están los canales para poder llegar a una negociación y conversaciones que sean productivas, pero donde no vemos que el escenario óptimo, donde se eliminan los aranceles de todo tipo, quede como situación de equilibrio. En ese tipo de países, por ejemplo, la eurozona, nosotros creemos que sí va a llegar a un arancel, comillas, universal, con todo el comercio que tengan entre los dos bloques, pero que no va a ser probablemente un 25%, va a ser algo menor, digamos 10%. Y está el resto de países donde Estados Unidos o no tiene buena relación o no le interesa la relación, y aquí hay un grupo bien abierto, digamos los que no hay mucho interés, podría ser Latinoamérica, quedan fuera del radar, no hay aranceles, los países que efectivamente no tiene ganas de llegar a algún acuerdo, llegar a algún punto intermedio, y efectivamente ahí puede haber un equilibrio de aranceles mucho más elevado, incluyendo el caso de China, que Mm. potencialmente puede quedar con un 30-40%. Eso es lo que nosotros vemos como escenario, comillas, de equilibrio, pensando cómo está hoy equilibrando y proyectando las relaciones bilaterales Estados Unidos con el resto del mundo. Te quiero sacar de la pata arancelaria porque tú mencionaste varias áreas, mencionaste crecimiento, hablamos ya de la institucionalidad, hablamos de los aranceles, hablemos de la situación fiscal. ¿No lo ves como un riesgo en esa apuesta por Estados Unidos que se mantiene en el mercado? Porque estamos ya en día, se está discutiendo estos días la reforma tributaria, los recortes de impuestos que quiere sacar adelante la administración de Trump, a un costo fiscal altísimo, casi $4 billones. ¿Qué tan real? No hablemos del riesgo de un default, creo que nadie en el mercado se imagina que Estados Unidos puede llegar a un default, pero ¿qué tan grave es el riesgo del deterioro fiscal en Estados Unidos para los inversionistas, para el mercado? Esa es la pregunta más compleja de responder. Hasta ahora, mientras Estados Unidos tenga, o la moneda de Estados Unidos tenga el estatus
de refugio global, moneda de respaldo y uso más amplio, el problema del déficit se soluciona imprimiendo más billetes y esperando que esta moneda se debilite de forma gradual o que genere inflación no descontrolada, pero sí estructuralmente más alta hacia adelante. Esa es una forma de vivir con un déficit crónico que en el corto y mediano plazo no tiene solución. Esto se vuelve un poco más complejo cuando se empieza a cuestionar el estatus o característica de refugio que tiene el dólar. Lo que conversábamos, en abril cae la bolsa, caen los bonos, cae el dólar, porque la demanda marginal de deuda que tiene que emitir Estados Unidos depende entre varios potenciales compradores de inversionistas extranjeros. Y lo bueno es que cada vez que Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, hace estas emisiones de deuda, publica un boletín donde detalla la colocación, quién fue finalmente el comprador y lo separa entre inversionistas locales e inversionistas extranjeros. Inversionistas extranjeros privados, inversionistas extranjeros públicos, o sea, otros bancos centrales. En los últimos 2 meses, si bien ha habido más volatilidad en estas colocaciones, hemos visto que los inversionistas extranjeros públicos, o sea, digamos fondos soberanos de Japón, bancos centrales del resto del mundo, siguen comprando deuda de Estados Unidos. Pero los inversionistas extranjeros privados, digamos hedge funds, fondos mutuos, fondos de pensiones, han ido reduciendo sus órdenes de compra de deuda primaria en Estados Unidos y eso ha llevado a una mayor volatilidad y por lo tanto este mecanismo de convivir con un déficit crónico financiándolo con deuda, que todo el mundo la quiere y la compra, se empieza a poner en juicio. Por lo tanto, tenemos que volver a la conversación de cómo solucionar el déficit, ¿cierto? El republicano histórico siempre ha argumentado que un impulso al crecimiento y menores impuestos pueden por sí solo tener un balance sostenible en el mediano y largo plazo. Pero quedó parcialmente demostrado que con la rebaja de impuestos 2017 eso no fue así. De hecho, el déficit se incrementó. Hoy por hoy, cuando uno hace un análisis de abajo hacia arriba y mira cuáles son las principales partidas de gastos que tiene hoy Estados Unidos, hay dos o tres, mejor dicho, que son relevantes y que son muy difíciles de cambiar y ya va a una discusión prácticamente filosófica. La primera es el Social Security, o sea, el pago de pensiones, que es un pilar, ¿cierto?, de las jubilaciones de los americanos. Otra es el ahorro privado, y que se instauró mucho tiempo atrás, en la época de Franklin Delano Roosevelt, y que es un pseudo copy-paste del estado de bienestar reducido en un 10% a lo que es Europa. Creo que es muy difícil de cambiar. No está tampoco en los planes de la administración de Trump de reducir las pensiones de la gente que depende del Tendría, Social Security hacia adelante y le juega muy en tendría un contra en costo cuanto a su popularidad, político terrible. muy alto. Entonces, obviamente sí hay una parte más, digamos, por denominar eje izquierda-derecha, del Partido Republicano que está dispuesto a buscar un recorte en ese tipo de gasto. Y el segundo es lo que se gasta en salud, ¿cierto? Y aquí tenemos que remontarnos a la administración de Obama, donde había una parte importante de americanos que no tenían cobertura de salud de ningún tipo, y por lo mismo, más otras razones, los estándares de calidad de salud, niveles de obesidad, la expectativa de vida que tiene el americano en relación al resto de los ciudadanos de países desarrollados es mucho más acotada. La administración de Obama quiso implementar un mecanismo de, no se puede llamar universal, pero es parecido a un plan universal de menor costo donde se pueden afiliar aseguradoras privadas para ofrecerlo y que efectivamente viene con un subsidio importante por parte del gobierno central. Ese tipo de beneficios, sí hay una mayor parte del Partido Republicano y aliados de Trump que quisieran optimizarlo y en el margen reducirlo. Pero creo que no va a cambiar la ecuación de desbalance que tiene hoy las arcas fiscales. Y por último, el gasto en defensa siempre se habla, ya sea republicano o demócrata, que se quiere recortar, pero sabemos que históricamente no se recorta. Tendríamos que ver un incremento del gasto en defensa significativo
y consistente en Europa, por ejemplo, para que Estados Unidos diga, perfecto, voy a empezar a recortar ese gasto en defensa. Entonces, creo que las conversaciones en forma estructural en el margen son simbólicas. Recortar algo acá, tener mayor recaudación por los aranceles. Ya vimos el presupuesto, perdón, las cifras de ingresos fiscales del mes de abril y el delta, el extra de recaudación en la partida aranceles fue aproximadamente de 8.000 millones de dólares en abril, solamente en abril, ¿ya? Con imposición de aranceles parciales. Por lo tanto, si uno mira cuánto más puede recaudar Estados Unidos por aranceles, si es que lo pone en full implementación, versus cuánto cae la actividad económica y por lo tanto la recaudación por multiplicador, no alcanza a netearse. De hecho, tendría menor recaudación. Lamentablemente, es un problema que yo y el 90 y tanto por ciento de los expertos no tienen solución en el corto plazo para que Estados Unidos tenga un superávit fiscal. Y teniendo eso en mente que vamos a entrar con estas votaciones en el Congreso, o sea, creo personalmente que la agenda se va a comenzar a mover hacia esas negociaciones en el Congreso, siempre viendo hacia la Fed y qué va a hacer la Reserva Federal. Teniendo ese escenario en cuenta, y podría seguir, pero tenemos que ir cerrando por cuestión de tiempo del podcast, teniendo eso en cuenta, ¿cuáles son los eventos o las fechas o las cifras claves que vas a estar monitoreando para ratificar tu escenario o hacer ajustes de portafolio? A ver, en relación a la discusión fiscal, hemos aprendido en los últimos 10 a 12 años que el famoso fiscal cliff, o sea, el techo de la deuda, típicamente se llega a algún acuerdo, Estados Unidos no está dispuesto a entrar en default, ya sea con el resto del mundo o de forma interna. Hemos visto, sí, cesación de pagos a funcionarios por algunas semanas que finalmente se resuelven. Nuestro escenario base es que esto finalmente sea la propuesta que sea, ya sea del core del Partido Republicano, se va a terminar aprobando, eventualmente se va a levantar el techo de la deuda y finalmente Estados Unidos va a poder financiar parte del déficit con emisión de más bonos para el año 2026. Eso es de corto plazo, ¿ya? Y creo que eso está bien incorporado prácticamente en el escenario de cualquier casa de estudio relativamente seria que siga la economía americana. Lo que sí creo que en algún momento la administración de Trump va a querer empujar un recorte mayor de los impuestos a las rentas de las personas que tienen menores ingresos. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Chile, que tenemos una base recaudatoria mayor por el IVA, ¿cierto? A nivel nacional, Estados Unidos no lo tiene. Esos son ingresos estatales. Y es una parte, un componente importante de la recaudación. Creo que si Trump da ese segundo paso, porque vamos al manual del Consejo Asesor, ellos están mirando los últimos 100 años, en el año 1917, 1920, la recaudación por ingresos de impuestos a las personas era muy bajo, impuestos a las corporaciones prácticamente no existía, y una buena parte del presupuesto federal se financiaba con aranceles al comercio exterior. Eso no es replicable hoy en día. Y si quieren avanzar en esa línea, bajando más los impuestos a las corporaciones, bajando eventualmente los impuestos a los tramos medio-bajos de las personas, sin una contrapartida importante de mayor recaudación, no sé de dónde, creo que ahí efectivamente va a haber mayor volatilidad en el mercado de bonos. ¿Cuáles serían los ajustes de portafolio? Nosotros si en los últimos 12, 24 meses nuestra, nuestro posicionamiento de duración tomaba más riesgo cuando el bono del Tesoro de 10 años subía a los 4,5%, nosotros en los portafolios que hacíamos, aumentábamos duración, comprábamos más bonos de empresas denominadas investment grade porque tienen bonos más largos, se tiene que recalibrar. De hecho, ese mismo trade de duración, que cuando nosotros lo activábamos en torno a 4,5% y lo dejábamos correr, tener ganancia de capital, cuando la tasa caía incluso sobre perdón, bajo el 4%, nosotros lo hemos acotado, hemos hecho toma de utilidades más cerca del bono del tesoro en torno a 4,3, 4,2%. Y adicionalmente, el dólar. Creo que el dólar es el nuevo foco también de reajuste. Si parado desde Chile uno invertía en el extranjero y quería tomar alguna precaución de cobertura, antes uno le activaba esta venta forward de dólares en torno a 9,70, 9,80. Uno empezaba a vender dólares forward para proteger la rentabilidad en pesos. También hay una recalibración y esa la estamos moviendo más cerca de 9,50, 9,60. De nuevo,
Todo está entrelazado y acá el problema fiscal que tiene Estados Unidos, si le quiere meter más presión la administración de Trump, recortando impuestos sin una contrapartida de mayor recaudación o mayor crecimiento estructural, como pasó a principios de los 90 con el fin de Reagan o el inicio de Bush y Clinton, donde se solucionó temporalmente el tema del déficit. No vemos a Estados Unidos creciendo un 4% como pasó a principios de esa década. Así que, de nuevo, no hay una solución inmediata. Y para cerrar, ¿cuál sería el evento o la cifra que te haría revisar tu escenario y tus portafolios? A ver, nuestro escenario base sigue siendo sin recesión, sigue siendo que Ujú. la renta variable internacional en su conjunto, incluyendo Estados Unidos, tiene mejor rendimiento que la renta fija. Digamos que estamos esperando un retorno en torno a 9, 12%, 12 meses hacia adelante en las acciones internacionales, explicado más por desarrollados fuera de Estados Unidos, emergente en particular Latinoamérica, y estamos esperando un retorno esperado para la renta fija en torno a 6, 7%, ¿ya? Ese es el escenario base. El escenario alternativo a la baja o más pesimista sería que se empiece a configurar una probabilidad de recesión más elevada a lo que tenemos actualmente. Sin duda, teniendo en consideración que 70-80% de la actividad en Estados Unidos viene por el consumo privado principalmente, que empezamos a ver signos de que el crecimiento de esa partida del PIB en Estados Unidos se aleja, ya se está alejando del crecimiento de 3,5% que traíamos los últimos 4 trimestres. De hecho, en el último trimestre fue de 1,8%. Si empezamos a ver señales que esto empieza a apuntar al 1 o 5%, efectivamente ahí está el momento para bajar riesgo, bajar exposición en acciones, eventualmente, aunque suene contraintuitivo con toda la conversación que hemos tenido, probablemente irse a bonos del tesoro y en algún momento, si es que el escenario de recesión se empieza a configurar con más fuerza, nosotros sí creemos que las tasas de interés largas pueden caer, pero sigue siendo un escenario de baja probabilidad, no le ha asignado más de 20-30% a ese outcome. Entonces hay que mirar muy de cerca las cifras de consumo personal, hay que mirarlas de todas formas. Tuviste un buen ejemplo, hay que también mirar los resultados de la empresa, hay que escuchar el earning call de Walmart, ver cuál es el guidance, porque, bueno, Walmart en general se enfoca en la masa crítica de consumidores, el primer, segundo, tercer quintil de Efectivamente. abajo hacia arriba en términos de ingresos y es una parte importante de la economía americana. Tendremos que actualizar esta conversación después de julio, después cuando ya Perfecto. tengamos las tarifas, cuando el Congreso sí cumplen los republicanos lo que quiere Scott Bessent, logran pasar la tax bill, tendremos que actualizar esta conversación. Así que quedamos en contacto, Mauricio. Muchas gracias. Feliz, muchas gracias a ti. Gracias por acompañarnos. Espero, como siempre, que les haya parecido interesante nuestra conversación. Si tienen algún tema que quieran que abordemos en este espacio, pueden escribirme a través de cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. También pueden contactarme directamente a mveles@df.cl o en mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. No olviden dejarnos también, además de sus preguntas o sugerencias, sus comentarios, su calificación. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos el lunes.